tenemos un lindísimo momento de radio, va a ser porque tengo en línea a Guillermo Moreno, que está en Santiago del Estero presentando su candidatura a presidente. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Un honor hablar contigo, como siempre. Pero, por favor, un placer, Guillermo. Bueno, primero, ¿cómo se encuentra este día en Santiago del Estero? ¿Qué han estado haciendo? ¿De qué se trata esta presentación allí como candidato? Mirá, estamos recorriendo el país, reflexionando con los compañeros para construir entre todos los mejores planes, programas y proyectos del próximo gobierno justicialista, que necesariamente tiene que ser superior al gobierno que yo integré, y para ser superior al gobierno que yo integré tiene que ser más doctrinario, más peronista, y en eso estamos. Claro, muchos dicen que tiene que ser una vuelta ya para realmente que sea bien sólida, porque se necesita algo bien sólido para poder contrarrestar estas oleadas tremendas neoliberales que estamos viviendo, ¿no, Guillermo? Mirá, de eso no hay duda. Primero porque es el principio casi del orden natural. Vos pretendés que tus hijos te superen, yo también, y pretendemos que nuestros nietos sean mejores que nuestros hijos. Por lo tanto, cada gobierno peronista que suceda al anterior tiene que ser mejor que lo precede. Pero ¿cómo lo conseguimos? Bueno, siendo profundamente doctrinario. Y para eso la metodología tiene que ser la participación del conjunto de los compañeros a lo largo y a lo ancho del país, y eso es lo que estamos haciendo. Claro, lo interesante es esto, sí, que hay una gran unidad. Me da la sensación de que, sobre todo ahora que se empiezan a jugar los últimos 100 metros, noto que hay de verdad una voluntad de unidad, ¿no? Mirá, yo de eso venimos batallando desde hace mucho tiempo. Yo creo que vamos a un encuentro electoral, lo estamos viendo. La causa, el Movimiento Nacional Justicialista, está transitando hacia un encuentro electoral en el marco de un desencuentro ideológico en el frente electoral que necesariamente tenemos que construir. No es que pensamos exactamente lo mismo que pensamos todos los que integramos el futuro frente electoral que vamos a hacer, y eso está claro. Entonces, es correcto que transitemos hacia la unidad, primero la unidad del Movimiento Nacional Justicialista, después vamos a construir el frente electoral seguramente con la mayoría de los sectores progresistas y con los sectores del nacionalismo, y ahí tenemos que debatir cuáles son las mejores propuestas. Y esto es lo que estamos, en principio, como me corresponde a mí, haciéndolo en el seno del Partido Justicialista, de la causa nuestra. Claro. Esto está sobre. Qué interesante, Guillermo. Siempre pensé, como nos ha pasado a muchos argentinos, que al final de cuentas tantas cosas se criticaban, pero creo que eran visionarios, ¿no? Porque cuando uno ve las políticas que ahora se aplican en el mundo, uno dice, pero al final Guillermo Moreno la tenía reclara. Era una cuestión de parar la moto, cerrar un poco la cuestión, y a veces hay que hacerlo duramente para que se entienda de una vez, ¿no? Bueno, de eso no hay alternativa. La verdad que el mundo transita hacia donde nosotros empezamos a transitar en el 2012, y esto trae como consecuencia que lo que éramos el pasado, ahora pasamos a ser el futuro. Claro. Nosotros finalmente empezamos a poner en valor los vectores nacionales en los modelos de desarrollo, cuando en nuestro superior gobierno dijimos primero el trabajo argentino, primero las empresas argentinas, primero la Argentina. Bueno, ahora el mundo está diciendo eso. Siempre hay que tener la claridad y hay que tener la precaución que cuando empiezan a... ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, divino. Disculpen, porque pensaba, había unos ruidos, pensé que por ahí se había cortado. Que cuando el mundo empieza a transitar hacia estos espacios, siempre hay dos alternativas. La alternativa xenófoba, la alternativa de levantar muros, o la alternativa de construir puentes, la alternativa de amor y paz, un nacionalismo de amor y paz. Y el nacionalismo de amor y paz, que entre otras cosas predica el Papa Francisco, cuando se objetiva en términos de política, no es otra cosa que la doctrina peronista. Bueno, esto es lo que estamos haciendo, y esto es lo que de alguna manera, cuando participa los ves a lo largo y ancho del país, el orgullo de sentirse peronistas, por encima de otras doctrinas.
de las doctrinas pseudo-marxistas, de las doctrinas neoliberales, porque finalmente, y esto también tiene que ver con cosas que van a pasar en la Argentina para fin de mes, los hijos del neoliberalismo, perdón, los hijos del consenso de Washington son dos, el neoliberalismo y la socialdemocracia. No es que el devenir del consenso de Washington, ese decálogo de las prácticas del buen gobierno que se consensuó en los 90, no generaron dos espacios, generaron dos espacios. En la Europa continental la socialdemocracia y obviamente la conducción de ese mundo global lo tenía Estados Unidos a partir del neoliberalismo. Pero es Estados Unidos el que cambió profundamente, consideró que desde ese consenso de Washington le estaban acortando las distancias, que algunos países, entre esos China y la propia Europa continental, le estaba acortando las distancias y estaba penetrando en su zona de confort, y decidió patear el tablero. Y en eso de patear el tablero y reconfigurar el mundo hacia otro tipo de políticas, bueno, nos vamos generando unas situaciones globales donde por primera vez las políticas nacionales, que son las que debe hacer el peronismo, no son mal vistas en el mundo. Por eso todos los vectores se van alineando para la vuelta del peronismo. Mira, incluso lo que pasó en la Corte, yo recuerdo que cuando se cambia el presidente de la Corte, hace un par de meses atrás, algunos compañeros hicieron declaraciones un tanto pesimistas, como que venía el abogado del grupo Clarín, etcétera, etcétera. Y yo dije, miren, me parece que no, que se va a ir conformando una alianza en términos de 3 votos, por lo menos, de figuras peronistas. Y bueno, es lo que empezó a pasar. Porque cuando las fuerzas se empiezan a alinear, se alinean en todos los planos. Fíjate lo que pasó en el Consejo de la Magistratura. Claro. No, en los electores, ¿no? Para el Consejo de la Magistratura. Sí. Ellos pensaban que tenían los 2 tercios rampantes, y de repente se encontraron que tanto en diputados como en senadores, las fuerzas del peronismo se quedan con los 2 puestos, y ellos con la mayoría, correspondiente a la mayoría, y ellos con la minoría. Con lo cual están en una situación delicada, en algo que no se pensaban venir, que iba a acontecer, no se lo vieron venir. Bueno, esto es interesante. Todas las fuerzas se van alineando para la construcción del futuro gobierno peronista. Ahora, no nos podemos equivocar, tenemos que presentar las mejores propuestas. Y eso es lo que estamos haciendo en el discurrir de estos viajes que estamos realizando y encontrándonos con los compañeros, en este caso con los de Santiago del Estero. Claro. Guillermo, ¿es con todos adentro? A ver, ¿en qué etapa estamos hablando? ¿Con todos adentro? ¿A qué te referís? A ver, empecemos de vuelta. Estamos hablando que en la unidad, con todo el peronismo adentro. Sí. Con todos los que se quieran sumar. Con todos los que se quieran sumar. Claro, sí, desde ya, eso no hay ninguna duda. Y aunque no sean peronistas también, bienvenidos todos los. Bueno, muy bien, eso es, ¿no? ese es el frente, bueno, pero ese es el frente electoral. Claro. Son 2 cosas distintas. Ajá, perfecto. Una cosa es la estructuración de la unidad de la causa, en este caso es la causa del Movimiento Nacional Justicialista, con todo aquel que se defina peronista, y como siempre correspondió al peronismo, le va a ofrecer a la sociedad argentina, con el núcleo duro en el Partido Justicialista, un frente electoral, tanto con sectores progresistas como con sectores nacionalistas, que estos últimos no integraron nuestros frentes electorales. Por eso nuestro discurso tiene que ser lo suficientemente abarcador para que aquellos que de alguna manera, siendo de los espacios nacionalistas, votaron a este gobierno anglófilo y hoy están arrepentidos, nos acompañen. Claro. O los sectores vinculados a los espacios religiosos, como obviamente las iglesias evangélicas y demás, que fueron un soporte importante de la campaña de Cambiemos, hoy se están dando cuenta que este gobierno es un gobierno que milita el ateísmo. Claro. Porque una cosa es respetar las posiciones agnósticas o las posiciones ateas, y otra cosa tener un gobierno que milita decididamente el ateísmo, faltándole respeto a la religiosidad de nuestro pueblo, porque en realidad mi nación, la nación argentina, como enseñó Perón, es la construcción simultánea de su base material y de su base espiritual. Claro. Y ahora nos encontramos
con un gobierno que quiere destruir la base material, la material la está destruyendo, pero la base espiritual de la nación también. Claro. Y eso no hay ninguna duda. Claro, Guillermo, ¿cómo se sale de este embrollo en el que estamos, donde no tenemos paritarias, donde la plata no alcanza? Mira, yo ya hace mucho tiempo que dije que esto en términos económicos está terminado, lo que había que tratar de evitar era el colapso institucional. Yo creo que la situación cada día se agudiza. Cuando me preguntan cuál es el punto de inflexión de esta realidad, el punto de inflexión sería el punto de transformación, el punto de ruptura. Yo digo, mire, no la busquen, en este caso, si permiten, no es porque lo vea así, pero desde abajo para arriba, no lo vean en una situación social, sino piensen en la tasa de ganancia de las grandes empresas. ¿Cuánto tiempo más Arcor va a poder perder lo que está perdiendo el polo petroquímico Bahía Blanca, o la grande industria molinera, o la siderurgia? Bueno, yo creo que ahí hay un punto de modificación de la situación que hace esto irreversible, y donde la salida no cruenta de esta situación sería que los radicales recuperen la visión de nación que todavía les queda, y rompan decididamente esta alianza de gobierno, como oportunamente Alfonsín le dijo a De la Rúa: hasta aquí llegamos. Claro. Bueno, muy bien, si ellos se van de la alianza Cambiemos, las mayorías y minorías en el Congreso generarán, dentro de la ley y el orden, lo que la Constitución permite, un gobierno de transición que genere las bases sobre las cuales se tiene que asentar el futuro gobierno. Claro. Y ahí nos encontraremos en otro clima en las elecciones que vienen. Pero bueno, casi te diría que la decisión, en principio, es del Partido Radical para que sea incruenta. Y si no, bueno, la realidad, que es superior a la idea, se va a terminar imponiendo. No hay alternativa. No hay posibilidades ni que una pyme esté ganando, pero tampoco los grupos económicos, es la primera vez. Y yo te digo que con esta tasa de interés es mucho peor lo que le está pasando a las empresas capital intensivo, que son las grandes empresas, que quizás lo que le está pasando a las pymes, que están en una situación dramática. ¿De dónde va a sacar Pagani 160 millones de dólares, que es lo que perdió en lo que va del año? Claro. No hay una caja fuerte donde agarra la plata y dice, ¿está bien? Un negocio, un pequeño negocio, dice, bueno, está bien, a ver, saquemos los 10.000 dólares, los 20.000 dólares que tenemos y vemos, tratamos de durar un poquito más. ¿De dónde lo va a sacar Pagani? Es imposible. Claro. Anunció con bombos y platillos que había hecho una inversión en Angola. En esa Angola donde nosotros hicimos las misiones comerciales, bueno, demostramos también ahí que teníamos razón, porque Arcor acababa de hacer una inversión de 22 millones de dólares en el primer semestre de este año. Bueno, ahora perdió 160. Vos te podés imaginar que es imposible que sigan en esa situación. Bueno, busquemos ahí, en algún momento espero que esto genere el suficiente punto de encuentro para que demos vuelta a la página de una manera incruenta, y si no, bueno, y si no, los radicales cargarán con su cruz. Estaba pensando, Guillermo Moreno, con quien estamos hablando, lógicamente, qué interesante esto de escuchar, que ya ni siquiera es el pueblo ya está, que no damos más, pero que los empresarios y de alto rango ya estén pidiendo basta. Es como decir que es una de las primeras veces que no solamente el pueblo es el que está moviendo para que esto pase, sino las grandes, los que se suponen que iban a estar beneficiados, ¿no? Y pensaba, ¿cómo será el 11 de diciembre del 2019 si la cosa cambiara? Pensaba, ¿cómo será? ¿Cuáles serán las primeras cosas a hacer, supongamos, imaginando Guillermo Moreno, que están en el poder, y el 11 de diciembre las primeras cosas que se ocurre hacia el pasar, que se puedan tomar medidas? Mirá, ahí estamos en una dificultad muy grande. Si recién es el 11 de diciembre del 19, claro, sí. no es un tema menor. No es un tema menor. Claro, sí. No es un tema menor. Y incluso esto que vos estás diciendo, caracteriza por qué esto no es un gobierno neoliberal. Porque si fuera un gobierno neoliberal, en realidad
lo que hacen los esquemas neoliberales es concentrar el ingreso, esto es la apropiación del excedente, en las grandes unidades de producción y esperar el derrame. Claro. Entonces vos tendrías la dicotomía clásica de un gobierno nacional y popular contra un gobierno neoliberal. Y esto, no sé con precisión tu edad, pero sería lo que estarías viviendo allá por el 2001. Claro, sí, entonces estaba viviendo. Sí. Bueno, entonces vos estabas viendo. Estaba cambiando patacones, cambiando a lo loco. Muy bien. Y patacones Pero falsos me daban, sí. Muy bien, ¿qué estabas viendo vos? ¿Qué estabas viendo en el 2001? Y estaba... Los grandes grupos económicos defendiendo la convertibilidad Sí. y las mayorías populares avanzando sobre ese plan neoliberal. Claro, claro. Plan neoliberal que estaba implementando una alianza entre la UCR y los sectores progresistas de nuestra sociedad, que a su vez había implementado un sector del peronismo. Que es cierto que Menem fue neoliberal, ¿quién puede negarlo? Pero ¿alguien puede negar que Chacho Álvarez también fue neoliberal? O la Fernández Mejide, o todos los integrantes del Frepaso, si continuaron con el plan neoliberal de Menem. Con Cavallo, claro. Sí. ¿Y quién lo fue a buscar a Cavallo? Sí, claro. ¿No lo fue a buscar Chacho Álvarez? Y sí, para salvar las papas. Muy bien. Sí. ¿No es casualmente los sectores progresistas que hoy se desgarran las vestiduras diciendo que un peronista fue neoliberal y se olvidan que ellos también lo fueron? Claro, y sí, la verdad que no lo están viendo, no. Quedó ahí. Muy bien. Claro. Muy bien, pero esto que está aconteciendo ahora no es neoliberalismo, porque no hay una tasa de acumulación de capital en las grandes empresas. Por eso lo que vos estás viendo es absolutamente distinto. No es que están ganando las grandes empresas y perdemos todo el resto. Hoy estamos perdiendo todo. ¿Por qué? Y porque no es neoliberal, es un gobierno oligárquico. En este esquema, lo que se está discutiendo, casi como una singularidad de un gobierno oligárquico en el mundo, porque como sectores sociales, la construcción de un esquema económico que beneficie a 1000 familias casi que en el mundo ya no existe. No hay antecedentes. Uno de los errores que también cometimos es caracterizar a este muchacho como Macri. En realidad Macri es el apellido, pero su concepción es de Blanco Villegas, que es el apellido materno. Es un gobierno oligárquico de 1000 familias para 1000 familias. Por eso está destruyendo todo el entramado productivo, incluidos los bancos, porque todos sabemos que a la salida de esto, ¿quién va a pagar las deudas? Ay, no, va a ser terrible. Sí, terrible. Bueno, entonces, muy bien, entonces, estamos en presencia de un gobierno que no solo atenta contra la base espiritual de la nación, y ahí recomiendo leer un artículo del domingo del ecuatoriano Durán Barba, donde ya no le alcanza malquistarse con el Papa Francisco, ya ahora empieza a hablar mal de Dios en un pueblo claro. Sí. fundamentalmente religioso, se tira contra Dios. Bueno, muy bien. También destruye la base material, están destruyendo todas las empresas de la Argentina, al margen de su tamaño. ¿Por qué? Porque era un experimento oligárquico, terminado. Muy bien. Si hay que aguantarlo porque la situación institucional no permite un cambio dentro de la ley y el orden, por eso planteo la opción de que se vayan los radicales, y vos sabés tanto como yo que lo están discutiendo, es cuestión de que tomen la decisión, y nosotros vamos a arrancar sin casi la estructuración del aparato productivo. Va a ser muy complejo, pero suponiendo que se den las posibilidades de un gobierno de transición, bueno, lo primero que tenés que hacer es volver a administrar el comercio exterior. Tenés que dar la señal que el mercado interno va a ser para nuestras empresas y para nuestros trabajadores. Después tenés que inexorablemente generar demanda. ¿Cómo vas a generar demanda? Y bueno, volviendo a poner el precio de los alimentos en una relación justa y razonable con el poder adquisitivo de los ingresos populares. ¿Cuáles son los ingresos populares? Los sueldos, los salarios, las jubilaciones y las pensiones. Ese por el lado de la demanda. Y por el lado de la oferta, tenés que desdolarizar las tarifas de la energía, al margen de que la energía sea líquida o sea gaseosa, cualquier tipo de energía, de tal manera que aumente la tasa de ganancia de la mayoría de las empresas, o de casi todas las empresas, y fundamentalmente de las empresas cuyo insumo central es el energético.
si vos le aumentás la tasa de ganancia a las compañías y por otro lado generás demanda y cuidás que ese mayor poder adquisitivo no vaya para productos importados sino para productos locales, empezás a reconstruir el círculo virtuoso de nuestro modelo de desarrollo. Después tenés que hacer un acuerdo de precios y salarios, una política de ingresos que esté claramente diseñada para mantener ese poder adquisitivo que empezás a recuperar. Y a diferencia de lo que hicimos en el modelo anterior, si bien también vamos a comenzar con una tasa de utilización de la capacidad instalada muy baja, tenés que rápidamente reorientar nuestro modelo hacia la producción. O sea, no solo va a ser el consumo, sino que fundamentalmente tiene que ser la tasa de inversión. Para la tasa de inversión, que es la que determina el crecimiento de la economía, vaya avanzando sobre la tasa de desocupación, y a medida que vaya avanzando sobre la tasa de desocupación, va también avanzando sobre la pobreza. Y ahí nace otro debate al interior de nuestra fuerza, si la pobreza es circunstancial o la pobreza es estructural. Vos viste que hay algunos compañeros que hablan de la pobreza estructural. Sí, bueno, que la pobreza, claro. Claro, pero si la pobreza es estructural significa que nunca vamos a poder acabar con ella. Claro, porque hace parte de la estructura. Que vivimos de castas, así digamos, claro. ya naces pobre y ya es tu destino. Eso sería muy bien, entonces, sí. Muy bien, para la sociedad peronista esto no es así. Claro. Para la sociedad peronista la pobreza es circunstancial. Por lo tanto, si nosotros hacemos un correcto modelo de desarrollo, en su propio devenir, lo que vas a ver viendo, que es lo que viste en nuestro gobierno, que vas a ir avanzando sobre las altísimas tasas de pobreza que hoy hay, claro. Hasta que finalmente cumplas el designio que te pidió Evita, que termines con la pobreza en nuestra patria. Claro. Nosotros no pudimos terminar, si bien bajamos enormemente el índice de pobreza, es cierto que no lo pudimos terminar. Claro, digamos que podemos decir que en vez de que uno es o no pobre, podemos decir está pobre, ¿no? Decir los que están circunstancialmente, muy claro. Bien lo que estás diciendo, muy buena consigna, la voy a usar, Sí, te la regalo de corazón, úsenla, te la regalo, porque yo siempre digo, ¿por qué dicen son los pobres? Están pobres, porque si no ya uno mismo los está. ¿Qué tal, Guillermo? Estoy preparándome yo en este... Muy bien, pero vos sabés, bueno, esa es la virtud de ustedes los periodistas, de poder sintetizar, porque los obliga a su propia disciplina, a su propia profesión, y generar en una consigna, es el tema de estar, de no ser. Es muy importante lo que acabas de decir. Lo voy a usar, lo voy a usar. No, te lo regalo y para mí es un honor que hagas uso de eso. Porque vos fijate que es el debate que estamos teniendo. Sí, en realidad la pobreza no es estructural en mi país. Puede ser en otros países, yo no sé. No me atrevería a decir que en la India quizás no haya una pobreza estructural, pero bueno, es algo que tienen que resolver en esta etapa los indios. Yo en la Argentina tengo certeza que la pobreza es circunstancial y no es estructural, que estás en la pobreza pero que no sos de los pobres, que en algún momento si se dan los elementos que corresponden en un gobierno coherente, vas a dejar de ser pobre, porque el mismo Perón lo decía en nuestra doctrina, por eso es tan importante volver a la doctrina. Nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Si nosotros decimos que los pobres vinieron para quedarse, le estamos diciendo al pueblo argentino, profundamente cristiano, que nunca va a ser feliz, porque vos no serías feliz si en tu entorno está lleno de pobres. Por eso estas cabezas oligarcas que hoy están gobernando dicen que para vos ser feliz tenés que aprender a respirar, y te traen estos gurúes orientales donde te dicen que si vos inhalás y llevas el aire a tu panza y de la panza lo pasas a los pulmones y te armonizás con la naturaleza, no importa lo que pasa a tu alrededor. Claro, lo que sucede conviene, como si a uno le conviniera todo lo que está sucediendo, lo que sucede conviene. En cambio, un pueblo cristiano como el nuestro lo que dice, mire, vivimos en comunidad. No es usted y la naturaleza, es usted, la comunidad y el entorno, no hay ninguna duda. Pero la comunidad es lo que te hace feliz. El hecho colectivo, bueno, vos fíjate por qué, como todo tiene que ver con todo, también atentan contra la base espiritual de la nación, esa base espiritual que enseñó que hay que vivir en comunidad y que solo sos feliz si el conjunto es feliz. Bueno, por eso esta confrontación es total.
Claro. Pero ¿y por qué rescato el hecho doctrinario? Porque dentro de nuestro frente electoral, no todos tienen esta misma cosmovisión. Qué lástima. En nuestro frente electoral también hay algunos que piensan que la sociedad es líquida y que no hay valores fundacionales. Por ejemplo, si algún dirigente de nuestra fuerza electoral dice que algún compañero está bien preso y señala con el dedo, nosotros decimos, mira, ese es un ortiva. Claro, Y la construcción de la sociedad argentina, la correcta sociedad argentina, no la que estamos transitando producto de este gobierno oligárquico, no acepta ortivas, porque hay principios y valores que son fundacionales, son antes incluso del ser. Son constitutivos de aquello que no se discute, y unos de los principios y valores, mira, es el ejemplo que siempre damos. Yo soy de esa generación que se usaban tizas, y te acordás en la escuela que se tiraban algunas tizas, y la maestra se daba vuelta y decía, ¿quién tiró la tiza? Y en el fondo la maestra también estaba diciendo, ojalá que nadie diga fue él. Claro. Porque te enseñaba los valores. Exacto, claro. Ser botón, porque esa es la palabra, ser ortiva, no hace parte de la construcción del pueblo argentino. Claro. Que siempre va a haber muchachos que viven de lo ajeno, no hay ninguna duda. Claro. Que siempre vas a tener policía, no hay ninguna duda. Pero ni los policías, ni los ladrones respetan al... Claro. Y esto hay que explicarlo, no sea cuestión que algunos jóvenes, por alguna estrategia electoral que dicen, no, pero de esta manera ganamos 10 votos más porque le hablamos a un sector que hoy no nos está escuchando, yo le digo, mire, yo soy de esa generación donde una vez le preguntaron a Fidel Castro si el fin justificaba los medios. Y Fidel Castro dijo, si para que nuestra revolución sea exitosa tengo que aplicar medios con los que no estamos de acuerdo, prefiero que fracase. Mira, claro. Entonces, cuidado con esas estupideces de vulnerar nuestros principios y valores porque pensamos que somos vivos electoralmente o estratégicamente. Claro. Por ejemplo, vulneramos nuestros principios y valores cuando no bajamos al recinto a defender a nuestro compañero debido. Vulneramos nuestros principios y valores cuando, haciéndonos eco de lo que dice un oligarca, decimos tal compañero es pecador y yo no lo quiero, equivocado. Nuestra familia está compuesta de pecadores y no pecadores. Lo que tenés que hacer en todo caso es transformar a los pecadores en no pecadores, porque como dicen nuestros evangelios, cada vez que se arrepiente un pecador, hay una fiesta en el cielo. Lindo, y por eso nosotros nos pasamos predicando para que nuestra sociedad se haga peronista. Hasta el último argentino se haga peronista. Y el día de mañana vamos a seguir predicando hasta que el último habitante de la humanidad no sea peronista. Bueno, esto es lo que nosotros estamos bregando. Por eso es tan importante los principios y valores. Y no es para pelearnos, es para formarnos bien. Claro. Porque si vos en tu seno tenés ortivas, tenés la semilla de la falta de compañerismo. Y es muy difícil entonces que espalda con espalda vayas por ellos. Pero claro, un poco más de cosa contemplativa, un poco más de piedad, somos personas, que nos tenemos que querer más de corazón, de verdad, dejar los egos de lado, todo eso, ¿no? Todo eso es lo que nosotros estamos construyendo. Todo eso es lo que nosotros estamos construyendo y lo que de alguna manera nos lleva aquí a Santiago a conversar con los compañeros. Finalmente no solo estamos pensando las políticas de corto o de mediano, también estamos construyéndose entre todos una manera de vivir. No es que uno hace hincapié sobre esta conducta de este joven dirigente porque sí, sino porque uno no quiere que esa conducta se contagie. Claro. Nosotros venimos de una generación donde los compañeros daban la vida por otro compañero. Claro, el botón, no, claro. Bueno. Estamos en una época muy vigilante, terrible, bueno, que nos han propuesto que si uno ve que otro estaciona mal, tiene que llamar a un 0800 para avisar. Estamos así. Guillermo, esa sociedad terrible, de ortivas no es constitutiva de la sociedad peronista. No, claro. Y esos principios y valores los tenemos que defender porque son los principios inmanentes, son los principios de la trascendencia. Claro. A la sociedad líquida
donde todo aparentemente cambia día a día, nosotros le oponemos los principios y valores permanentes, donde Dios también es un elemento ordenador, y Dios es un elemento ordenador del bien y del mal, incluso para los agnósticos y los ateos, porque te construís el bien y el mal en un proceso de socialización, y no es cierto que el bien y el mal los conseguís a partir del estudio de la ética aristotélica, sino porque en el seno de nuestra sociedad, de estos principios básicos, empezamos a diferenciar el bien y el mal. Bien, a esos principios permanentes nosotros, que hacen a los principios constitutivos del pueblo argentino, por eso dentro de eso del ser que estábamos discutiendo antes, sobre el estar o el ser, no somos pobres, sí somos el ser argentino. Claro. Que tiene sus principios y valores fundados en la historia profunda de este pueblo mestizo que supo construir la Argentina y que supo construir nuestra América. No somos líquidos, no es una sociedad líquida, estamos enraizados en valores permanentes. Bueno, todo esto está en discusión y es extraordinario. Es muy apasionante la etapa, muy apasionante la etapa que estamos viviendo. Y desde nuestra doctrina podemos discutir esta. ¿Contra quién es nuestro frente electoral? Contra principios no existentes de los espacios socialdemócratas. Por eso yo estoy, dentro de lo que está padeciendo nuestro pueblo, tremendamente optimista, porque yo te digo que en todas estas recorridas ha vuelto a brotar el orgullo peronista. Hoy somos más orgullosamente peronistas que cuando nos fuimos del gobierno. Después de 3 años de gobierno oligarca, donde ellos pensaban que el peronismo iba a estar destruido, nos encontramos con que volvió a brotar la fibra peronista desde las entrañas más profundas de la construcción de la Argentina como tal, de la construcción de nuestra nacionalidad. Cuanto más nos decían, ustedes desaparecen, mestizos, nosotros le decimos orgullosamente mestizos, en este crisol de raza que supimos construir, como lo dice el Papa. El Papa hizo la primera misa en español, en castellano, que se hizo en el Vaticano. Y cuando se rezó nuestra misa criolla, y la cantó Patricia Sosa. Es cierto. Y fue conmemorando la aparición de nuestra Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe. Y el Papa dijo en esa homilía, en ese pueblo extraordinario que conforman las Américas, de las sangres mestizas que dieron origen a un nuevo pueblo, ese pueblo extraordinario supo generar una doctrina en otros ritos muy alejados de estas Américas, como él dice, en el fin del mundo, y es la doctrina justicialista. Y cuando le preguntaron a Perón cómo hizo para hacer esa doctrina, dijo, yo no hice nada. Repitió a Miguel Ángel cuando le dijeron, ¿cómo hizo tremenda cultura? Yo no hice nada, solo la descubrí. Estaba en el bloque de piedra, yo solamente la descubrí. Y Perón lo que dijo, estaba en el seno de ese maravilloso pueblo que es el maravilloso pueblo argentino. Y esto, cuando estos oligarcas pretendían que estuviera terminada, vuelve a brotar. Y es lo que me pasa a lo largo del ancho del país cuando haces estos actos con los compañeros. Por eso, a pesar del cansancio, uno viene motivado. Claro que sí. Qué interesante es escucharte, Guillermo. Y mi programita de esta radio se llama Aire de Fiesta. Y yo creo, porque tiene que ver con eso, yo siempre digo, está en los bares, en las charlas de familia, en los amigos. Hay una cosa en el aire que nos va hablando de lo mismo para mí, que es una misma música, que si uno la logra entrar en sintonía, es como vos decís, lejos de ser, claro que es una época crítica, pero también es una época apasionante para reconstruir, para pensar, ¿no es cierto? Y me parece que... Por eso fuiste tan mágica para saber diferenciar el estar y el ser, que no es tan fácil. Vos sabés que incluso cuando te enseñan la lengua en cualquiera de nuestros idiomas, en cualquiera de los que está en el mundo, el tema central es el ser y estar. Claro, y vos, bueno, porque es muy difícil, porque tiene que ver con la cosmovisión, y vos lo supiste sintetizar extraordinariamente con el tema de la pobreza, de estar pobre o ser pobre. Y vos dijiste, no, un momentito, esto es circunstancial, es estar. Si hacemos las cosas bien, dejás de estar y pasás a ser el verdadero ser, que finalmente se termina englobando en esto del ser argentino, que esto del ser profundo argentino
no permite tener pobreza ni desocupados en sus filas. Por eso el próximo gobierno tiene que ser superior al que yo integré. Y sobre eso estamos transitando. Hermoso, Guillermo Moreno. Y para despedirte, una frase que dijo una vez Leonardo Fabio. Dijo: me hice peronista porque no me gustaba vivir la vida ni trabajar en soledad. Me pareció muy lindo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Guillermo Moreno, un placer. Y yo te voy a decir, la pista de que estamos volviendo también es que empiezan a aparecer en la cultura esas grandes expresiones. Claro, exacto. Y están empezando a aparecer. Mira, yo inauguré el otro día un local humilde, en Salguero y Perón, por ahí, Salguero al 300. Ajá. Y era una muestra de cultura. Mira. De cultura, de mujeres nuestras, que se le dio un tema y fueron capaces de presentar, dentro de la temática de la mujer, 20 esculturas absolutamente absolutamente distintas. Y entonces nosotros reflexionamos, toda la familia, bueno, habría alrededor de 100 personas, 100 y pico, y reflexionamos sobre la importancia de la cultura para la reconstrucción de la base espiritual y del emerger del ser argentino. Bien, lo que vos acabás de hacer periodísticamente, entre diferenciar el ser y el estar en la pobreza, ha marcado una conceptualización importantísimo en el seno de nuestra doctrina y de nuestra acción. Y cuando vos hable con otros dirigentes sindicales, políticos, sociales, y le diga: ¿somos o estamos pobres? Y te digan: estamos pobres, es que aumentaste en el conocimiento, porque entonces la pobreza dejó de ser estructural, pasó a ser circunstancial, y solo necesitamos que nos pongamos de... darnos fuerza. Y bueno, volveremos en cualquier momento a conversar, o una mañana que tengas ganas, te venís aquí a leer algunos textos, a compartir lo que te guste, ¿eh? Cómo no, a disposición, y me encantó la conversación, te felicito, porque fundamentalmente generaste conocimiento. Pero por favor, un placer, Guillermo Moreno, gracias. Y además, siempre digo, eran vanguardistas, eran visionarios. Para los que dicen: no queremos volver a lo anterior, no te equivoques, estábamos en el futuro, volver al futuro era. Así que simplemente somos peronistas. Te mando un abrazo. Un abrazo, Guillermo Moreno, que además hay que decir que hoy es el día de la militancia, así que mira, mejor ejemplo de esta militancia no puede haber. ¿Qué puedo leer yo de esto?